social obligatorio, y el día de hoy voy a hacerles pues la presentación sobre la guía de sífilis estacional y congénita. Me basé en el protocolo de vigilancia en salud pública del 2015 y en la guía de práctica clínica de sífilis estacional y congénita del 2014. Entonces, como inicio, como introducción, tener en cuenta que la sífilis estacional y congénita es un problema de salud pública, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Es un padecimiento, una condición que es crónica y que genera consecuencias graves a nivel humano, social y económico para todos los pacientes que la presenten. En cuanto al protocolo de vigilancia, se tuvo en cuenta los objetivos del desarrollo del milenio, que son 8. De ellos se centra en los números 4, quinto y sexto. El número cuarto, pues reducir la mortalidad infantil. El quinto, mejorar lo que es la salud en la maternidad. Y el sexto, que pues creo que es el que más se relaciona, que es avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, pues aquí se incluye la sífilis. El objetivo como tal que se propusieron las organizaciones como la OPS, UNICEF y entre otras, fue impulsar la eliminación de la transmisión materno-fetal del VIH y la sífilis congénita para el año 2015. Sin embargo, pues esto claramente no ha sido posible, pero es como la meta y el objetivo que se tiene tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Esta presentación, bueno, esta gráfica fue tomada del boletín epidemiológico de la semana 30 del 2020. Aquí nos habla de la prevalencia y la incidencia de sífilis estacional y de sífilis congénita para los años 2016 y 2020. Como vemos, se presenta un aumento. Permítanme, yo aquí pongo el puntero. Okay. Como vemos, se presenta un aumento del 2016 al 2020 que es bastante significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la implementación de la guía de práctica clínica y de los protocolos de vigilancia, ha aumentado lo que es la notificación y la identificación de los casos de sífilis. Por eso, pues se ve un aumento en cuanto a la prevalencia y la incidencia de estos casos. En cuanto a esta figura, la figura 6, que es la cascada de atención de la sífilis congénita en Colombia, que se relaciona principalmente a la calidad de la atención. Entonces aquí vemos que se realizó un diagnóstico de sífilis congénita de un 90.6% hacia el tercer trimestre. Y el 49% de las madres tuvieron un control prenatal, pero el 19.9% recibieron un tratamiento inadecuado o no recibieron un tratamiento, igual pues que en esta parte de lo que es la sífilis estacional. Ya pues entrando en el tema como tal de la sífilis, eh, tenemos que esta es causada por la Spirocheta treponema pallium, que es una especie de bacteria pues del género treponema, cuya particularidad es que tiene unas espirales enrolladas que, pues como la conocemos, le da el movimiento típico de sacacorchos. El único reservorio son los seres humanos. Se transmite por vía sexual, hematógena o transplacentaria y perinatal debido a penetración en la piel o las mucosas lesionadas por esta bacteria. Tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días, usualmente son 3 semanas. Se transmite, pues como ya lo decía, a través de lesiones presentadas en las mucosas y en la piel, en la sífilis primaria y en la sífilis secundaria, y a nivel de la transmisión materno-fetal durante el parto, lesiones que pueda tener la madre en el canal vaginal, pues que hace que el bebé o el recién nacido se contagie. En cuanto a la susceptibilidad y la resistencia, la susceptibilidad es universal, o sea, cualquier persona está expuesto a enfermarse o a presentar sífilis, pero solo el 30% de las exposiciones terminan en una infección y ya pues más adelante les hablaré un poco más de esto. En cuanto a las conductas de riesgo, lo que nos ayuda a que la sífilis pues se presente, ya que todos somos susceptibles, pero no a todos nos da, es que se realicen prácticas sexuales de alto riesgo, pues prácticas sin métodos de barrera como el condón,
prácticas, pues en la guía menciona prácticas homosexuales, que se tiene pues en cuenta que el contacto anal puede generar lesiones y por tanto pues mayor riesgo de contaminación. El inicio de actividad sexual a temprana edad, pues entre más veces se tengan relaciones sexuales, pues más expuesto está a presentar no solo sífilis, sino cualquier infección de transmisión sexual. Tener múltiples parejas sexuales o el uso de sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales, por el hecho de que esto genera como la capacidad de bueno, de conciencia de las personas que hace que pues no usen un método de barrera seguro. Aquí es importante pues que la sífilis puede afectar a la mujer y al gestante, a la mujer gestante y puede ser transmitida al feto. Y se estima que 2/3 partes de las gestantes resultan en sífilis congénita o en aborto espontáneo, por lo que es importante pues tener claro cómo es el manejo y cómo vamos a diagnosticarlo. En cuanto a la clasificación, entonces en la clasificación de la sífilis tenemos dos tipos, que es la sífilis adquirida y la sífilis congénita. La sífilis adquirida pues nos vamos a principalmente pues ya en la persona adulta, que puede ser temprano o puede ser tardía. Hablamos de temprano hasta un año después de adquirida y tardía cuando ya ha pasado más de un año de adquirida. Dentro de la temprana pues tenemos la sífilis primaria, secundaria, neurosífilis temprana o la latente temprana. Y dentro de la sífilis adquirida tardía tenemos la latente tardía, la latente indeterminada, la terciaria y la neurosífilis pues crónica. Ya les hablaré un poco más adelante de ellas. Y la sífilis congénita, que la clasificamos en temprano, precoz y tardía. Temprana hasta los 2 años de edad y tardía después de los 2 años de edad. En cuanto a las manifestaciones clínicas y ya centrándonos como tal en la clasificación, entonces iniciamos con lo que es la sífilis primaria. La sífilis primaria se caracteriza por la aparición del chancro después de un periodo de incubación de lo que les decía aproximadamente 3 semanas. Es la primera manifestación y aparece esta lesión en el lugar donde se inocula el treponema. Es una erosión que es indolora, que es circunscrita y de bordes elevados, redondeados u ovalados con una base indurada. Generalmente aparece en los genitales porque es la vía de mayor contagio y a veces es difícil pues, detectarlas en las mujeres porque se localiza a nivel interno de los genitales, lo que no permite pues ya una correcta identificación, ¿no? Sin el tratamiento, el chancro involuciona solito y puede cicatrizar de 2 a 6 semanas. En cuanto a lo que es la sífilis secundaria, esta se va a producir 3 a 12 semanas después de que involuciona el chancro. Pueden presentarse lesiones cutáneas como la roceola sifilítica o la presencia de condilomas planos. La roceola sifilítica, esta consiste en una erupción de manchas redondeadas de color rojo cobrizo, como las vemos aquí en estas imágenes, de 5 a 12 milímetros de diámetro y se localizan principalmente en tórax, brazos, abdomen y con afectación pues, de las palmas y de las plantas, 50 al 80% de los casos. En cuanto a los condilomas planos, se localizan en zona perineal, en la ingle, en las regiones genitales, también se puede presentar en la boca, la lengua o sitios o pliegues donde se presenta mucha humedad y donde hay lesiones en la mucosa. Entonces pueden ser manchas rojas o pálidas que son planas y se ven pues como esta característica. Las lesiones pueden durar días a semanas y desaparecen de manera espontánea. Pueden presentarse recurrencias durante el primer año, pero solo esto pasa en una cuarta parte de los pacientes que han tenido estas lesiones. Ya pues cuando desaparecen, las bacterias, la bacteria del treponema no va a ser eliminado del cuerpo, sino que este va a entrar en lo que es la fase latente. ¿Qué es el periodo latente? Bueno, el periodo latente tenemos 3 tipos. Tenemos el periodo latente temprano, tardío y latente indeterminado. El periodo latente temprano es aquel que va a durar menos de un año. El latente tardío va a durar más de un año
Y la latente indeterminada, pues como su nombre lo dice, no tenemos la posibilidad de identificar cuánto tiempo lleva. En esta fase o en este periodo, el riesgo de transmisión sexual es muy bajo, pero no es inexistente. Es algo que tenemos que recordarle y tenerle muy claro, dejarle muy claro a los pacientes, que es una enfermedad que va a persistir a pesar del tratamiento, de forma latente, que no me van a generar tantos síntomas, pero que sí puede ser transmitida. Ya en cuanto a lo que es la sífilis terciaria o tardía, entonces esta ocurre ya varios años luego de la infección, algunos de 3 a 10 a 30 años, y puede presentarse en hasta el 40% de los casos de las personas que no han recibido un tratamiento. Las principales manifestaciones son a nivel cardiovascular. Estas manifestaciones aparecen entre los primeros 10 a 30 años de la infección. Esto me incluye pues aneurismas del arco aórtico, una ostitis coronaria, que es la oclusión pues del ostium coronario, que me puede dar lugar a angina de pecho, síndrome coronario agudo, muerte súbita, regurgitación aórtica, entre otros problemas cardiovasculares pues que pueden generar complicaciones e incluso la muerte en el paciente. Otra característica de la sífilis terciaria es la aparición de las gomas. Estas gomas aparecen por lo general entre los 3 a los 15 años de la infección. Comienzan como uno o varios nódulos subcutáneos indoloros que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. La mayor frecuencia o donde más se presentan es en la cara, en el cuero cabelludo y en el tronco. ¿Qué pasa? La superficie de estas gomas, que al principio aparecen como unos nódulos subcutáneos que no duelen, pueden enrojecerse y ulcerarse y posteriormente cicatrizar o quedar mal cicatrizada, generando incluso alteraciones a nivel del paladar, del tabique nasal o los lugares donde se presente. En cuanto a la neurosífilis, como ya les había mostrado en la clasificación y en la diapositivas previas, puede ser neurosífilis temprana o una neurosífilis tardía. La neurosífilis temprana pues se va a presentar en menos del año. Esta se da por compromiso vascular y puede manifestarse como meningitis, convulsiones, alteraciones en los pares craneales, enfermedad ocular, entre otras. Y ya la neurosífilis tardía me va a representar pues las manifestaciones que se asocian a la sífilis crónica, que es la que dura más. Entonces esta incluye demencia, incluye el tabes dorsal, disfunción de esfínteres, paresias, entre otras complicaciones neurológicas que pues me va a generar en el paciente aumento de la morbimortalidad. Ya hablando pues de la sífilis congénita, que es la otra parte de la guía, los microorganismos pues en la sangre de una gestante pueden pasar al feto con más proporción de transmisión durante la sífilis temprana, alrededor del 70%, mientras que en la sífilis latente temprana solo la transmisión se da entre un 30% y ya en la latente tardía con un porcentaje de un 20%, lo que pues es bajo pero no nulo, que esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Como ya les decía, la transmisión pues se da de manera hematógena transplacentaria o vertical durante el parto, en donde el niño pues tiene contacto con las lesiones presentes en los genitales de la madre y pues se infecta. La mayor probabilidad de transmisión se da entre la semana 16 y 28 de embarazo porque ya hay una maduración del sistema inmunológico. Pero desde la semana 9, el treponema puede pasar a la circulación fetal y generar pues en el recién nacido sífilis congénita. Aquí también, pues como ya les hablaba anteriormente, tenemos la clasificación de sífilis congénita temprana y la tardía. La congénita temprana, pues cuando identificamos en el niño la sífilis antes de los 2 años y la tardía, pues más de 2 años. En cuanto a las definiciones del evento, tenemos lo que es el caso probable de sífilis congénita. Entonces, en cuanto al caso probable de la sífilis congénita, tenemos toda gestante puérpera o con un aborto en los últimos 40 días que tenga o no tenga signos clínicos de sífilis, ya es lo que les mencioné anteriormente, ya sean el chancro, ya sea las erupciones, los condilomas, entre otros, que se haya realizado
una prueba treponémica rápida positiva y que no haya recibido tratamiento para la sífilis de acuerdo al estadio clínico cuando se presentó esta prueba. Cuando tenemos una prueba rápida positiva, treponémica rápida positiva, debe hacerse confirmación con una prueba no treponémica, BDRL o RPR, y debe ser reportada pues en diluciones. Los casos probables de sífilis estacional no deben ser notificados al CIVIGILA. Entonces, aquí nos dice que no haya recibido tratamiento de acuerdo a la edad gestacional. ¿Cómo es ese tratamiento? Entonces, el tratamiento lo vamos a, de acuerdo a al estadio clínico, perdón. El tratamiento lo vamos a iniciar dependiendo del estadio clínico. Entonces, por eso es importante reconocer si es una sífilis temprana tardía o si es desconocida. Si es sífilis temprana, menos de un año, vamos a administrar 2.400.000 unidades internacionales de penicilina benzatínica intramuscular, dosis única. Si es sífilis tardía, o sea, más de un año, la misma dosis, el mismo medicamento, la misma vía de administración, pero se van a poner 3 dosis semanales. Y si es desconocida, se va a manejar como si fuera una sífilis tardía. Igualmente, 2.400.000 unidades internacionales de penicilina benzatínica intramuscular, dosis semanal por 3 semanas. En cuanto al la otra descripción del evento, tenemos el caso confirmado de sífilis estacional. Lo mismo, toda gestante puérpera o con un aborto en los últimos 40 días que tenga o no tenga signos clínicos de sífilis, que tenga una prueba treponémica rápida positiva y que a la vez tenga una prueba no treponémica reactiva a cualquier dilución, que no haya recibido tratamiento. Caso confirmado de sífilis estacional, se debe notificar al CIVIGILA. Aquí también hablamos de la reinfección. La reinfección entonces puede ser por dos tipos. Puede ser igual gestante, mujer en puerperio o 40 días posparto, que después de haber recibido el tratamiento, según pues el estadio clínico de la enfermedad, durante el seguimiento clínico y serológico, aparecen lesiones y hay un aumento de las diluciones en la prueba no treponémica de 4 veces o de 2 diluciones con respecto a la prueba no treponémica inicial. O también se considera reinfección a la gestante o mujer en puerperio de 40 días posparto que ha sido diagnosticada, que ha recibido tratamiento adecuado y 6 meses después de haber recibido el tratamiento según el estadio clínico, no descienden los niveles de diluciones de la prueba no treponémica 4 o 2 veces. O aquella que tenga sífilis latente, temprana, tardía o de duración desconocida, y en quien 12 meses después los títulos de la prueba treponémica no desciendan 4 veces o entonces reinfección, esa es mujer. Aparecen lesiones y la prueba treponémica aumenta 4 o 2 veces respecto a la inicial. Aquella que recibe el tratamiento meses después no descienden sus diluciones, o aquella en fase latente que 12 meses después no descienden las. Como ya les decía, también me basé en la guía de práctica clínica para el manejo de la sífilis congénita y gestacional. Aquí nos hablan de unas recomendaciones, pues que literal las transcribí, pues las puse igual, las voy a leer y les voy a comentar un poco de ellas. Toda gestante, hay que tener en cuenta que a toda gestante que acude a control prenatal debe hacerse la historia clínica completa. Esto tiene que ver con riesgo de transmisión sexual, parejas sexuales, si usa o no preservativos, cómo planifica, en fin, todo lo que tenga que ver con la parte sexual de la paciente. En cuanto a la segunda recomendación, en todas las gestantes es recomendado usar pruebas treponémicas rápidas en el sitio de atención para el diagnóstico de casos probables de sífilis estacional. Las guías cambiaron y la idea es que se envíen prueba treponémica rápida, ¿listo? Que sería esta.
¿Cómo vamos a interpretar los resultados de esas pruebas serológicas? Entonces tenemos la prueba no treponémica, que sería el BDRL, y la treponémica, que es la prueba rápida. Entonces, cuando tenemos ambas negativas, pues podemos decir que la paciente no está infectada. Sin embargo, si la paciente refiere que ha tenido conductas de riesgo, pues el periodo de incubación es pues tarda, ¿no? Tarda alrededor de 3 semanas. Entonces sería bueno repetir la prueba después de 15 a 21 días, pues para confirmar específicamente que no sea una infección. Si tenemos pues ambas positivas, es una infección sifilítica confirmadísima. Cuando tenemos la BDRL negativa, pero la rápida positiva, es una reacción treponémica específica. Generalmente, pues me va a decir que hay anticuerpos que están actuando contra el treponema, que hubo una infección, pero que en el momento no está activa. Y cuando tenemos solo la BDRL positiva, se conoce como una reacción cardiolipínica no específica, que puede ser por otras patologías, como inclusive la gestación. Entonces, ahí, ¿qué se hace? Se trata pues de un falso positivo, no se considera como tal un caso de sífilis gestacional, y sería bueno pues confirmar con otro tipo de pruebas. ¿Cuál es el tamizaje para la sífilis en la mujer? Entonces vamos a hacer tamizaje en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el momento del parto, cuando la paciente pues ha tenido un aborto, se incluye dentro de los 40 días posteriores, y en la primera consulta posparto, si el parto fue atendido de manera domiciliaria. Entonces esto es importante porque pues como vemos en nuestra, pues donde estamos, digamos por aquí en el Gaitania se presentan mucho los partos domiciliarios. Entonces es importante tener en cuenta que en la primera consulta posparto se debe solicitar eh, prueba treponémica para descartar sífilis. Otra recomendación es que aquellas gestantes que tengan prueba rápida treponémica positiva, no se debe realizar prueba de alergia a la penicilina, pues esto no es importante, realmente las pruebas a las alergias a las penicilinas son pocas, por lo que pues no se excluye. La recomendación número 4, mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, pues se recomienda el uso de la penicilina benzatínica, que fue el tratamiento que ya les mostré. En el momento en que se conozca que hay una prueba treponémica positiva, debe iniciarse el tratamiento y continuar el manejo pues, de la sífilis según el estado en que se encuentre la gestante. Y otra recomendación que al realizar, inmediatamente después de realizar la aplicación de la penicilina benzatínica, debe solicitarse o realizarse, si pues en el sitio de atención es posible hacerlo, la prueba no treponémica para que sea reportada diluciones y así pues tener el control y el seguimiento de la respuesta a la paciente. Aquí igualmente la recomendación 6 pues es el manejo que ya les dije. La recomendación 7 nos habla pues de las mujeres con historia de alergia a la penicilina, que realmente ya está documentada que son alérgicas a la penicilina, que presentan o edema angioneurótico o una urticaria, o pues en casos extremos choque anafiláctico o dificultad respiratoria. Eh, Solo se utilizará la penicilina benzatínica haciendo una previa desensibilización. ¿Cómo se hace esa desensibilización? Con penicilina B potásica vía oral. Aquí dice cómo es. Una suspensión oral de 250 miligramos por 5 cc. Se dan 14 dosis, una dosis cada 15 minutos, en un tiempo total de 3 horas y 45 minutos. Y posterior a eso, pues ya de la sensibilización ya se haría lo que es el manejo con la penicilina benzatínica. La recomendación número 8, entonces, nos dice que en las mujeres con sífilis gestacional que son alérgicas a la penicilina, no se debe utilizar otra cosa que no sea pues la penicilina, y no utilizar el tratamiento con macrólidos. ¿Por qué? Porque los macrólidos como la citromicina, la claritro o la eritromicina no atraviesan la barrera placentaria. Entonces esto puede dar
lugar a fallas y que el niño, a pesar del manejo, el recién nacido nazca con sífilis congénita, que es lo que no queremos y que es lo que estamos buscando prevenir. Ya en las mujeres que han sido tratadas, el seguimiento se va a realizar es con la prueba no treponémica BDRL, más no con las pruebas rápidas, siempre. Y se hará igual como el tamizaje, en el primer, segundo y tercer trimestre de gestación, en el momento del trabajo del parto, en el posaborto o en la primera consulta posparto en casa, si el parto fue domiciliario. Otra de las recomendaciones, faltan la 11, la 12, la 13 y la 14, se centran básicamente en los contactos sexuales. Entonces dice que debe hacerse una correcta identificación de la persona, compañero sexual, que esa identificación debe hacerse por parte del centro de salud. El centro de salud o la IPS debe ser la encargada de contactar, llamar o pedirle a la persona que se acerque al centro de salud, brindar la información y las capacitaciones sobre las infecciones de transmisión sexual e iniciar el tratamiento a esa persona. ¿Cómo se maneja el contacto sexual de la mujer que tiene sífilis gestacional? Igual se le va a manejar como si fuera una sífilis temprana, 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica intramuscular, como una sífilis tardía, perdón, eh, intramuscular, dosis semanal durante semanas. Ya si la persona es alérgica a la penicilina, que está documentado que es alérgico, entonces el manejo sería doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días. Algo que es importante es que a los compañeros sexuales no se les realiza pruebas treponémicas confirmatorias, simplemente se le administra el tratamiento profiláctico y no es más. En cuanto a la sífilis congénita, entonces la otra definición del evento es el caso de sífilis congénita. ¿Cuándo vamos a hablar de sífilis congénita? Aquel recién nacido que cumple al menos uno de los siguientes criterios. Son 4 criterios. Entonces, el primero de los criterios es que sea fruto de la gestación, mortinato o un nacido vivo de una madre con sífilis gestacional que no haya recibido tratamiento o que haya tenido un tratamiento inadecuado, sin importar el resultado de la prueba no treponémica del neonato. Entonces, cualquier mujer confirmada con sífilis que se sospeche que tuvo un maltratamiento, ese niño ya es un caso de sífilis congénita. También todo fruto de la gestación con prueba no treponémica con resultados positivos, que quiere decir 4 veces mayores que los títulos de la madre al momento del parto. Todo recién nacido hijo de gestante con un diagnóstico de sífilis en el embarazo actual, que haya tenido o que presente manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al examen físico o exámenes paraclínicos. Ya más adelante les diré cuáles son esas manifestaciones que nos hacen sospechar de que el niño presenta sífilis congénita. O todo fruto de la gestación que se haya demostrado la presencia de la bacteria Treponema pallidum por otros métodos, ya sea campo oscuro, inmunofluorescencia o coloración de lesiones de secreciones de placenta de cordón umbilical o material de autopsia en caso de mortinatus. ¿Qué es importante? Cada vez que hay un caso de sífilis congénita, es el resultado de una falla en el manejo de la madre y de los contactos sexuales de la madre. Prácticamente que sería un mal manejo por parte de nosotros como médicos y considerado un evento adverso. Por eso es importantísimo tener claro la prevención y el manejo de la sífilis a nivel gestacional para pues evitar la presencia de casos de sífilis congénita. ¿Qué vamos a ver en el niño? En el niño podemos encontrar en el recién nacido bajo peso al nacer, prematurez, pénfigo palmoplantar, que es esta enfermedad que causa ampollas y llagas en la piel y en las mucosas, como el nombre le dice, pues principalmente palmoplantar, como lo vemos en la imagen, en las plantas y en las palmas de las manitos. Rash generalizado, hepatosplenomegalia, ragades
o queilitis angular, que es la inflamación o presencia de grietas en las comisuras labiales, puede ser en una o en ambas. Rinorrea mucosanguinolenta o hidrops fetal, que pues asociado a la esplenomegalia hay una hinchazón abdominal severa. Para clínicos vamos a solicitar al recién nacido que sospechemos de una posible infección por sífilis. Primero, pues hacer el test serológico o la prueba no treponémica. Importante que sea de sangre periférica y no de sangre de cordón, pues porque puede dar diluciones erradas. Hemograma, punción lumbar, que para obtención de líquido cefalorraquídeo, en el que le podamos hacer análisis de las células de proteínas y del BDRL también, rayos X de huesos largos, uroanálisis, perfil hepático, bilirrubinas, rayos X de tórax, un examen oftalmológico y pues los potenciales evocados, esto último, que pues es lo que normalmente le pedimos a los recién nacidos. ¿Qué vamos a encontrar en estos paraclínicos que les mencioné? Entonces, a nivel del cuadro hemático, anemia, leucocitos mayor de 35.000 o trombocitopenias menor de 150.000 que no se asocien a trastornos hipertensivos gestacionales. En las rayos X de huesos largos, periostitis, bandas metafisiarias, osteocondritis. En el líquido cefalorraquídeo, pues diluciones positivas al BDRL, aumento de proteinuria más de 150.000 en el recién nacido término y más de 170, perdón, en pretérminos, o más de 25 células por campo en el líquido cefalorraquídeo a expensas de los linfocitos. También vamos a tener una hiperbilirrubinemia, un aumento de las aminotransferasas y en el uroanálisis presencia de proteinuria, hematuria o cilindruria. ¿Cómo vamos a tratar al recién nacido que cumpla algunos de estos criterios para caso de sífilis congénita? Lo primero es penicilina G cristalina, 100.000 unidades internacionales por kilogramo de peso intravenosa, eso lo vamos a dividir en dos dosis, o sea que le vamos a dar 50.000 unidades internacionales cada 12 horas durante 7 días. Cuando lleguemos al día octavo, se va a aumentar la dosis a 150.000 unidades internacionales por kilogramo. Igual continúa manejo intravenoso, o sea que el niño persiste en el centro de salud o en el hospital, hasta completar 10 días de administración de medicamento. Y estas 150.000 unidades internacionales ya no van a ser divididas en dos dosis, sino las vamos a administrar 3 veces al día cada 8 horas, dando una dosis cada una de 50.000 unidades internacionales por kilogramo de peso. Esto es en cuanto al recién nacido que me está cumpliendo criterios de caso de sífilis congénita. Pero también vamos a iniciar manejo a aquel recién nacido que no me está cumpliendo los criterios, pero tiene una madre con sífilis gestacional que ha sido tratada previamente. Entonces a este recién nacido vamos a administrarle 50.000 unidades internacionales kilogramo de peso de penicilina benzatínica intramuscular, como pues profilaxis para infección por sífilis. ¿Cómo va a ser el seguimiento en los recién nacidos diagnosticados? El seguimiento en ellos va a ser con prueba no treponémica, BDRL o RPR, cada 3 meses hasta completar el año de edad. Entonces, a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses, verificando pues que las diluciones hayan descendido 2 títulos, o hasta que estén negativas, o hasta que persistan diluciones bajas en al menos 2 mediciones separadas. Si el recién nacido presentó compromiso a nivel del sistema nervioso central, entonces que en la prueba de líquido cefalorraquídeo que se le hizo, salió la BDRL positiva o tuvo un aumento del conteo de las células, vamos a tomarle vamos a realizarle una punción lumbar a los 6 meses para verificar que esos parámetros del líquido cefalorraquídeo pues ya se hayan normalizado.
Pues básicamente eso fue todo. Como ya les dije, me basé en el protocolo de vigilancia de salud pública y en la guía de práctica clínica. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Varela, por esta exposición tan clara y precisa. Muchas gracias a todos los asistentes. Quería hacer una aclaración que durante la visita de la dimensión de sexualidad se verificaron y se hizo auditoría por parte de la Secretaría de varias historias clínicas de controles del recién nacido. Se encontró una historia clínica de una mamita que pues durante la gestación padeció de sífilis congénita, de sífilis gestacional, fue tratada oportunamente, se le volvió a realizar la prueba en suero, las diluciones mermaron y pues al parecer superó esta sífilis durante la gestación. Sin embargo, la Secretaría ingresó, verificó la historia clínica de ese recién nacido y como decía la doctora Varela, si es un paciente, un recién nacido, que la mamá durante la gestación previamente sufrió o padeció de sífilis gestacional, pues debió dársele, uno, hacérsele una prueba el recién nacido y dos, el tratamiento único, así no cumpliera criterios ni tuviera un caso clínico pues de sífilis, pero sí debía realizársele la profilaxis con las 50.000 unidades y en la historia clínica no estaba evidenciado el tratamiento para ese recién nacido. Entonces, muy importante tener en cuenta cada una de las recomendaciones que nos da la guía clínica según la exposición de la doctora Varela. Y nada, ya muchas gracias, doctora, por la exposición. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Buenas noches para todos.